shock value, and that was used at that time in that place. So that felt right to me, to have a very rough quality to the language. En realidad, este estilo me resultaba muy fiel al lenguaje del momento. Si uno quiere leer un autor que trata o que utiliza un estilo con términos, con referencias sexuales, no tiene más que leer a Aristóteles. De hecho, hablé con un lingüista especializado en griego antiguo que me comentaba, me explicó que había un equivalente para la palabra joder en inglés, y que además contenía el mismo tipo de valor, de intertexto así como impactante. Esto me parecía mucho más fiel a aquella época. I can talk a little now about the characters themselves. ¿Puedo hablaros ahora un poco sobre la creación de los personajes? If the language seems very contemporary because of the choices that I've made in the book, I think the characters also will seem contemporary, perhaps even a bit anachronistic in the way that I've described them, because I imagined them as both Aristotle and Alexander suffering from afflictions that are also very modern afflictions that we're familiar with in society today. Si el estilo y el lenguaje puede resultar muy actual y muy contemporáneo, realmente también los personajes lo pueden parecer. Puede incluso llegar a considerarse que son anacrónicos, porque yo me atrevo a describirlos como hombres, tanto Alejandro como Aristóteles, que sufren y padecen una serie de males, de dolencias, que para nosotros son pues, muy actuales. For instance, Aristotle, not a lot is known about his life. In fact, very, very little. If you pick up a volume of his work, the biography that you'll find on the inside front cover tends to be about the size of a postage stamp. But what we do have, and how we do get to know him, is through his own writings. Por ejemplo, Aristóteles, se sabe muy poco de su vida privada. Tampoco que cuando uno coge una obra suya y quiere leer una obra escrita por Aristóteles, le da la vuelta al libro y lee los datos biográficos, verá que ocupa poquísimo. Apenas el tamaño de un sello, prácticamente. And those writings are very interesting. First of all, the amount, most of the work that he did in his life is lost now. We have very few of his works that we can still go to a library and get and read. But there are ancient catalogs, lists of things that he was thought to have written during his lifetime, and those are enormous. He wrote on so many different subjects. He wrote hundreds of pamphlets, essays, what we call an essay, books on every subject you can imagine. Es que sus textos, su obra es interesantísima, pero por desgracia prácticamente toda se ha perdido. Ha llegado muy poco de lo que escribió. Lo que sí existen son catálogos antiguos, como enumeraciones de aquella época de lo que supuestamente llegó a escribir. Y se sabe que escribió sobre una infinidad de materias diferentes, cientos de pequeñas obras, ensayos, tratados breves. Philosophy meant something different, I think, then. It meant something a lot closer to scientist, and so we know that he wrote on astronomy and geology and biology, and he did animal dissection, but he also wrote on music and on law and on politics and on metaphysics. And I'm going to stop there because you can have trouble here. Bueno, parece ser que la filosofía realmente no significaba lo mismo que para nosotros hoy, significaba algo más próximo a la ciencia. Escribió sobre astronomía, biología, pero también sobre poesía, metafísica, de todo, poesía. So on the one hand, with Aristotle, we have this curiosity about everything, this brain that could not turn off. And yet, on the other hand, in one particular work of his called The Problems, he describes a link between what he called melancholy and the creative temperament. Por un lado tenemos esta vastísima curiosidad, este cerebro incapaz de detenerse, pero por otro tenemos, por ejemplo, una obra suya llamada Los Problemas, en el que trata sobre la relación entre la melancolía y el carácter o la personalidad creativa. He talks about it in terms of black bile. There was this medical theory of the humors, that there were
various fluids in the body that governed your overall health, and black bile wasn't one of the good ones. Y habla de ello en términos de la bilis negra. Como sabéis, existía esta teoría médica de que el cuerpo estaba regido por una serie de humores, y precisamente la bilis negra no era de los buenos. He describes hot black bile and cold black bile, and it sounds funny to us today because it's obviously not a theory of medicine that we have anymore. But if you look at these words instead, if you look at this as Aristotle reaching for a language to describe something very, very modern, not having the language that we have, I think he was describing what today we would call bipolar disorder. Hablaba en términos de bilis negra caliente, bilis negra fría, cosas que hoy nos pueden parecer de lo más graciosas y curiosas, sabiendo, como sabemos, todo lo que ha avanzado la medicina, pero si vemos que en realidad lo que estaba haciendo Aristóteles era tratar de dar con el lenguaje, con las palabras, con la terminología para describir pues, un trastorno que para nosotros es muy actual, como puede ser el trastorno bipolar. He says that if you're under the influence of hot black bile, you become frenzied and erotic and quick to anger and talkative, and he says if you're governed by cold black bile, you become depressed and stupid, I think is the word he uses. And these sound like the extremes of bipolar. Sorry, I think he means you can't think clearly, you can't function. Sí, y, por ejemplo, si uno sufría o estaba regido más bien por la bilis negra caliente, pues era una persona con tendencias bueno, pues más alocadas, incluso eróticas, mucho más activo, más, con menos autocontrol, mientras que la bilis negra fría regía más un carácter mucho más pasivo, más, creo que lo llamaba idiota o estúpido, una personalidad como estúpida. And then he says that if someone is suffering from the effects of black bile, but managed to find a mean between those two extremes, and we know that word is so important to him in his ethics, he says, I can't quote it exactly, but he says that that person tends to become more accomplished than others in the arts and in science and in public life. And it sounds like he's talking about himself. Sostenía que si alguien está regido por una de estas bilis, por ejemplo la bilis negra caliente, pero era capaz de hallar el justo medio, una palabra que es muy importante, como sabéis, en los textos de Aristóteles, pues no recuerdo cómo expresa esta tesis, pero viene a decir que alguien que es capaz de llegar a este justo medio tiende a ser una persona mucho más realizada o que consigue mucho mejor ser alguien que bueno, que domina más pues, tanto la vida pública como el arte, como la ciencia. Yo tengo la sensación de que está hablando de sí mismo ahí. So, I didn't go into the novel intending to impose this on the character, to put this very, what we think of as this very modern infliction on this ancient character, but it sort of came out of, just bubbled up out of reading his own work. Entonces yo no quería que este rasgo fuese algo muy evidente o que quedase demasiado claro a la hora de presentar el personaje, pero sí algo que siguiese como, que iba como emergiendo poco a poco mientras se va leyendo el libro. And then just to talk a little bit about the character of Alexander, similarly, he ended up being very different from what I thought he would be when I started writing the book. Sí, para terminar, hablar un poco de cómo fue la creación del personaje de Alejandro, pues de un modo también similar a lo que me pasó con Aristóteles. En realidad, el personaje que veis en la novela tiene poco que ver con cómo yo me lo imaginaba en un primer momento, fue variando a lo largo de la escritura. There is a great tradition of mythologizing Alexander and presenting him as handsome and sexy and charismatic, a great leader of men, a great warrior. When he enters my book, he's only 13. And I thought, I don't want to entirely use this image of him. I want to do something a little bit different. Existe esta gran tradición de presentar a Alejandro como casi un mito, un hombre apuesto, carismático, cabecilla de huestes, dirigente político y militar.
pero cuando aparece en el libro por primera vez, él tiene solo 13 años y no quería presentarlo ya bajo esta luz de esta tradición que lo convierte en un mito.